Hola, mi nombre es Nahuel y soy desarrollador en Coderhouse y hoy te voy a mostrar de qué se trata Asana, que básicamente es un gestor de tareas. Asana, como viste en el título de este video, es un gestor de tareas. Es un gestor de tareas creado por un ex fundador de Facebook y un ingeniero de Facebook también. Lo que se estuvieron centrando en los inicios de Asana fue en mejorar la productividad de los empleados de Facebook. Pero también le agregaron algo que no tiene el resto de gestores, que es que completar tareas se vuelva sumamente adictivo. De hecho, cada vez que completas una tarea, hasta te puede felicitar por haberla completado. Lo cual me parece que es sumamente diferente a todos los demás gestores con los que he trabajado. Antes de comenzar te voy a decir que Asana lo usamos aquí para gestionar todo tipo de tareas. Tenemos una serie de proyectos, una serie de iniciativas y necesitamos llevar un traqueo, asignación y además poder supervisar de alguna manera todas las tareas que vamos haciendo para que tengan un sentido. Vamos a crear un proyecto donde te voy a empezar a explicar las funcionalidades básicas que tiene Asana y cómo le vas a poder sacar el mayor provecho. Te debería parecer un tablero muy parecido a esto. Básicamente está vacío y un clic aquí o creo que por acá en el más donde puedes crear proyectos y tareas. No necesariamente las tareas pueden estar asignadas a un proyecto, pueden ser tareas que te podés asignar a vos mismo, como por ejemplo en este otro tablero, que es el default, es como tu tablero personal. Pero en el caso de que quieras crear un proyecto o trabajes en múltiples proyectos, lo que puedes hacer es ir a Create Project, donde te empieza a hacer como una especie de onboarding en los cuales te propone distintos tipos de configuración. Inicialmente te propone que tenga un nombre, así que vamos a poner mi proyecto personal. Lo vamos a hacer en formato lista. Esto no es un limitante y tampoco hacerlo en calendario. Lo puedes ir cambiando a medida que el proyecto vaya avanzando o lo que te resulte más cómodo dependiendo de la situación en la que te encuentres. Vamos a crear un proyecto. Vas a ver que empieza vacío. Esto no significa que todos los proyectos comiencen vacíos. Puedes usar un template o modificarlo después para que ya tenga una configuración preestablecida en base a necesidades genéricas que Asana identifica que vos podés utilizar. Pero bueno, sigamos. En este caso lo que tenemos es un formato lista donde si vamos agregando tareas, como por ejemplo mi primera tarea, segunda tarea, tercera tarea, la empiezas a tener así, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de organización. Esto sería como lo más básico de lo básico. Si pasamos al formato tablero, va a decir exactamente lo mismo. Como es un proyecto absolutamente pelado, que no tiene ningún template, aparece completamente vacío. Pero bueno, volviendo, si nos tuviéramos que organizar de alguna manera y basándonos en lo que ya conocemos, que probablemente sea Scrum, Kanban o alguna similar, vas a tener que dividir esto en una serie de columnas o secciones, como le llama Asana. Vamos a empezar. Por ejemplo, si tuviésemos una serie de tareas a realizar, como si fuese nuestro backlog, podemos tener una lista de to-dos. Donde podemos tener, por ejemplo, bueno, vamos a hacer estas tres. Ahora bien, con esto quizás no alcanza, porque bueno, mi supervisor podría decir, che, ¿cuál tarea estás haciendo? O ¿cuál tarea de todas las que estás haciendo está en progreso? Bien, Asana te va a proponer cómo resolver todo esto. Vamos a ir una vez más a la sección y vamos a crear otra que se llame en progreso, o también conocido como WIP, Work in Progress, o simplemente in Progress estoy. Vamos a pasar mi primera tarea, la vamos a agregar a en progreso. Pero si seguimos aquí todos los detalles que Asana nos propone, no sabemos bien quién está asignado a esta tarea. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es autoasignarnos nuestra tarea. Como no tenemos otros colaboradores o personas que podamos asignarle, le vamos a decir que mi primera tarea está asignada a Nahuel y que además la necesito para hoy o mañana. Vamos a poner mañana si le damos un poco de tiempo. Asana también te permite otro tipo de fechas límites, puede ser un horario específico o incluso que esta tarea se repita varias veces, eso como entre paréntesis. Luego lo que tenemos que hacer para tener una tarea lo más completa posible y que para la persona que va a terminar siendo asignada a esta tarea tenga toda la información es una descripción, así que vamos a poner modificar el color X al Y en el punto com, por ejemplo. Esto también lo que va a tener es que bueno, va a estar asignado a todo esto y si en el caso de necesitar que mi supervisor le haga seguimiento a esto o otros colaboradores que necesiten saber el progreso de esta tarea, yo podría asignar a más personas. En este caso, como es mi proyecto personal, no tengo a nadie más, pero si lo tuviese va a agregarse a más y más gente.
¿Qué significa eso? Que cuando yo la complete, le va a llegar una notificación, o incluso cada movimiento que yo haga de la tarea, si la cambio de sección o le modifico un texto o algo, va a ser notificado. Hasta acá lo que tenemos es una tarea súper completa, donde tenemos una asignación, una fecha límite, una descripción, en qué etapa del proyecto y en qué proyecto se encuentra. Todo esto lo podemos ir viendo acá, en qué etapa dentro de esta parte, y bueno, qué asignación o qué followers va a tener esta tarea. Pero claramente, si yo quisiéramos pasar de etapa, necesito crear otra nueva sección. En un modelo Kanban elemental tendríamos una que sea como terminado o done, donde vamos a ir moviendo nuestra tarea de una columna a la otra. Vamos a pasar esta parte aquí. Una vez que nuestra tarea pasó a la columna terminada o a la lista terminada, lo que la Asana nos propone es marcarla como completada. Y esto va a hacer que desaparezca. Eso es algo bastante distinto a lo que tienen otras herramientas, que es que desaparezcan por lo menos de nuestra percepción inicial de cómo nosotros lo vemos. Después podemos hacer filtros y distintas otras formas de poder llegar a las tareas terminadas y poder generar reportes en el caso de que no lo necesitemos. Volviendo sobre el tablero, que es la otra forma de visualizar tareas que tenemos, podemos hacer exactamente lo mismo, pero en un formato mucho más amigable y más orientado a Kanban. Por ejemplo, si tuviésemos una segunda tarea, que también necesita alguien que esté asignado, una fecha límite, y nos tendría que indicar cuando está en progreso y luego cuando está terminado. O la columna que sea para que quede visualmente mucho más fácil de identificar. Si las tareas empiezan a tener distintas fechas límite de entrega, Asana también nos los va a organizar en calendarios, que es la tercera vista que nos ofrece. Me ofrece una tercera vista, otra cuarta vista más, otra vista más, pero ahora lo vamos a ver. Acá podemos ver que la primera tarea se completó, tenía fecha límite el jueves. Tenemos una segunda tarea que también se va a completar el viernes. Asana después nos propone una cuarta vista más, que viene por acá. ¿Dónde está? Bueno, no está. Estaba en progreso. En progreso es básicamente cómo podés hacer notificaciones personalizadas en base a un avance que vos podés hacer diario, semanal o algo que vaya quedando traqueado. Pero Asana me ofrece algo más que acá no lo estoy encontrando. Lástima. Estas son conversaciones, que son chat internos. Formularios, que es una función premium, donde vos customizás cómo se van a crear los tickets. Pero también tiene como un tablero más que es más orientado a lo que conocemos como un Gantt. Un Gantt donde tenés una tarea, que le sigue a otra tarea y le sigue a otra tarea. Y acá no me lo está ofreciendo porque es mi cuenta personal, pero si paso a la de Coderhouse me lo va a ofrecer. Volviendo sobre algunas funcionalidades más que tiene Asana, vas a notar que en la home personalizada tuya lo que vas a encontrar es todas las tareas asignadas en los múltiples proyectos que vas a estar encarando. Si una tarea está en múltiples proyectos porque por alguna razón lo necesitas tener así, te va a aparecer organizado de esa manera. Por ejemplo, vamos a crear mi segundo proyecto. Y este va a ser en formato lista para que notemos la diferencia. Y el truco va a estar en que si necesito que la tercera tarea también esté en el otro proyecto, yo puedo ir a la tarea y decirle, bueno, anda a la tercera tarea y posicionate ahí. Bueno, en este caso no tenemos sección, así que lo va a tirar por default en esa parte. Esto significa que mi tarea va a empezar a estar en dos proyectos al mismo tiempo o dos tableros al mismo tiempo. Esto está bueno porque cuando haces trabajo colaborativo con muchas áreas, tu tarea puede llegar a desbloquear el avance de otra tarea. También estas tareas pueden estar organizadas por subtareas. ¿Qué significa esto? Que vos dentro de una tarea podés tener, haciendo clic aquí, crear subtareas y asignar a cada uno. Sub 1, por ejemplo, a hacer X, sub 2, a hacer Y. Y estas tareas a su vez también pueden ser customizables y también pueden estar en múltiples tareas. Por ejemplo, acá nos vas a hacer todo el breadcrumb que tiene. Que está en mi proyecto, en mi segundo proyecto, que es la tercera tarea, que está la subtarea y que bueno, en este caso no está asignada a nada. Si vamos a la home, ahí van a aparecer todos los proyectos, todas mis tareas y el inbox de notificaciones donde vamos a ver todo el avance y todos los cambios que estuvimos haciendo. En el caso de que quisiera hacer algún tipo de reporte, lo que podemos hacer es usar los filtros o hacer los reportes que muestra por acá. Podemos ver qué tareas se crearon, qué tareas fueron asignadas por otros, cuáles fueron recientemente completadas. Pero bueno, nos vamos a centrar en los filtros ahora. Vamos a volver atrás y vamos a ver que tenemos filtrar por tareas incompletas, tareas completadas, filtros, forma de organización,
qué campos quiero ver a simple vista. Por ejemplo, podría mostrar a qué proyecto pertenece dentro de la columna. Y bueno, guardar este tablero, esta forma de visualizarla por defecto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos guardar como favorito, podemos customizar varias partes de nuestro perfil, ya sea notificaciones, mail de seguimientos, customización a la cuenta, cómo se ve Asana muy a grandes rasgos. Algunas apps que podemos integrar, ya que cuenta con un abanico de Asana bastante importante. Vamos a verlo, voy a dejarlo abierto para verlo después. Y algunas configuraciones muy puntuales de cómo podemos ir configurando un poco Asana. Que tiene que ver con opciones que te van a aparecer al momento de crear tareas, crear proyectos, etc. Vamos a ir a las apps, que creo que es la gran funcionalidad que tiene Asana. Vamos a ir a asana.com/apps. Y desde acá Asana nos propone un montón de integraciones, ya sea desde Gmail, Slack, Calendar, un montón. De hecho se adapta a la mayoría de las necesidades, o por lo menos hasta ahora se vienen adaptando a lo que nosotros necesitamos, que es una integración con Slack, a veces con Calendar, con Dropbox y bueno, otras más, por ejemplo tienen la app tanto para Android como para iOS, y algunos formularios que derivan en tareas o mails que nos reporta Asana. Hago simplemente repaso, te invito a que lo hagas porque vas a encontrar algo que te puede llegar a ser de utilidad. Bueno, hay absolutamente de todo. Todo el suite de Google creo que lo soporta todo por un acuerdo que ellos tienen con la G Suite. Y más que otras cosas por ahora no. Volvemos a Asana por una última vez. Y lo que vamos a encontrar es que podemos integrar más miembros de equipo. Si voy poniendo acá, podría poner nahuel@coverhouse.com. Y bueno, asignando el permiso. Perfecto, fantástico. Automáticamente le va a enviar una invitación y lo va a invitar a mi proyecto personal, donde le voy a poder asignar tareas y cosas por él. Asana lo que te propone es una serie de planes, pero que se puede usar súper gratis. De hecho, tiene casi todo gratis, hasta 15 empleados a la vez o 15 usuarios al mismo tiempo, en el plan más básico de todos. Y esto te permite hacer, como estamos viendo acá en la lista de planes, que permitas crear tareas, que tengan la vista de lista, la vista de calendario, de tablero, que puedas asignar y tener fechas límites. Bueno, y colaborar, como te decía recién, que creo que es una gran ventaja en diferencia a todo lo demás, o los demás software que están orientados a este tipo de soluciones, que puedes integrar con 15 usuarios más. Para que te des una idea, la mayoría tiene un tope hasta de 5, 3 y 2, o a veces uno solo para que lo pruebes. Y ni siquiera gratis, tipo tiene un tope de 15 días, 7 días, un mes. Bueno, y que obviamente te ofrece integrarlo gratuitamente con la mayoría de las aplicaciones que, entre paréntesis, las aplicaciones suelen tener, las que son externas a Asana, un precio diferencial. No todas son gratis, aunque la mayoría siempre tienen un subplan gratuito. Luego lo que podemos ver es cómo mejoramos la experiencia un poco más de productividad que Asana te propone mediante planes un poco más elaborados donde te ofrecen líneas de tiempo, búsquedas avanzadas y reportes ya autogenerados, personalizar los campos, formularios, objetivos tipo OKRs que ellos llaman milestones y bueno, administración, más propiedades de administración y así sucesivamente hasta todo. Creo que con el plan básico te va a servir para absolutamente cualquier tipo de proyecto que puedas llegar a encarar. Es súper flexible, creo que cumple con la mayoría de las funcionalidades. Asana no se salva de tener desventajas. Naturalmente tiene muchas ventajas en cuanto, por ejemplo, a los planes, en cuanto a la agilidad, en cuanto a la limpieza o lo simple de su interfase. Pero tiene algunas desventajas que nosotros identificamos, o yo al menos que he usado varios, empiezo a sentir ya con el uso que le doy. Por ejemplo, que no puedas asignar la misma tarea a 2 personas. Quizás bajo el paradigma Asana no concuerda, porque una tarea debería estar asignada a una sola persona, pero por ejemplo en Jira o en ClickUp creo que es, y en Notion vos puedes asignar múltiples personas a una sola tarea. No solo para que mantengan un seguimiento, sino porque necesitan ejecutar distintas partes. ¿Podríamos resolverlo? Sí, lo resuelve con subtareas, pero se vuelve muy engorroso andar buscando esas subtareas. Entonces quizás en esa simpleza que ellos tratan de alcanzar, se vuelve un poco complejo, al menos la navegación, la asignación de tareas puede ser un poco engorroso.
Pero después como que creo que tiene una gran comunidad la gran ventaja que tiene es que tiene una gran comunidad de aplicaciones que sirven a Asana y eso está buenísimo. No todos tienen esa capacidad. Creo que por ejemplo tiene una gran ventaja de tener un formato lista y un formato tablero. Por ejemplo Trello eso no lo tiene y Trello cuando vos empezás a manejar muchas tareas se vuelve confuso, te empezás a perder. Sin embargo, grandes proyectos requieren grandes software y Asana también se queda corto cuando ya es un volumen de tareas abismal. Estamos hablando de, no sé, como mínimo 100 a 1000, se vuelve un poco caótico. Quizás Jira lo resuelve de otra manera, un poco más ágil, un poco más pensado y orientado a industrias un poco más grandes que tienen grandes volúmenes de trabajo y ahí creo que hace un poco de agua. Aún así, para proyectos chiquitos y medianos, Asana va espectacular y sobre todo porque es gratis. Tiene una gran comunidad, tiene una gran cantidad de tutoriales, tiene un canal de YouTube muy bueno, tiene un montón de herramientas de tutoriales, de tips and tricks, de cómo podés optimizar más tu productividad, cómo podés optimizar más tu trabajo en cuanto a el uso de Asana, etc. Creo que está buenísimo y tiene muchísimas más funcionalidades que te invito a que explores. ¿Querés mejorar tu productividad? Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video.